El proyecto de retiro de fondos previsionales logró su primer avance en el Congreso y mañana será votado en la sala de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a oponerse a tal iniciativa. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, diputado, entrar un poco en materia, explicar un poco este proyecto que se está revisando ahora en la Cámara de Diputados, porque son tres proyectos distintos. Este en particular, ¿cuánto le costaría más o menos al Estado? ¿Cuánta gente retiraría, ustedes tienen calculado más o menos este 10% de aprobarse esta legislación? Sí, este es un proyecto de reforma constitucional. ¿Por qué de reforma constitucional? Se preguntará la gente, porque los diputados no tenemos iniciativa de ley en materia de seguridad social, pero sí podemos presentar un proyecto de reforma constitucional. Somos soberanos, en este caso para establecer una disposición transitoria de la Constitución, que es lo que aprobamos ayer en nuestra Comisión de Constitución, que establece dos cosas. Primero, el derecho a retiro de los fondos provisionales, hasta un 10%, con dos límites: un monto mínimo de 35 unidades de fomento, alrededor de 1 millón de pesos, y un monto máximo de 150 unidades de fomento, alrededor de 4,3 millones de pesos. Y se establece, y esa es una segunda disposición transitoria que aprobamos ayer en la comisión, que se va a votar mañana en la sala, un fondo solidario de contingencia, un fondo solidario que es progresivo y solidario para compensar a las personas en el eventual daño previsional que les puede provocar el retirar anticipadamente. Ese proyecto de ley lo tiene que presentar después el gobierno. De hecho, la norma constitucional mandata al gobierno para presentar un proyecto de ley para establecer ese monto solidario, para hacernos cargo de una crítica que hizo ayer el ministro de Hacienda, que dijo, bueno, no podemos compensar a los que tienen más y a los que retiraron más plata. Y en eso tiene razón el ministro de Hacienda. Y por eso lo que nosotros estamos proponiendo es que exista un fondo solidario que sea progresivo, es decir, que se compense más a quienes menos tienen y a quienes más dificultades van a tener en el momento de jubilar. Diputado, ¿quién y cómo aporta a ese fondo? Un fondo solidario, obviamente, pero ¿quién aporta a ese fondo? ¿De dónde viene la plata a ese fondo? La idea es que sea un aporte bipartito, que sea parte aporte estatal y parte aporte de los empleadores a través de un aumento de cotización. De hecho, ya hay un proyecto de ley, como ustedes saben, que está en el Senado, que ya aprobamos en la Cámara de Diputados, que establece ese aporte bipartito con el objeto de establecer un modelo solidario de pensiones. Pero en este caso sería un fondo acotado específicamente a compensar ese daño que se provocaría en las pensiones futuras si las personas ejercen ese derecho a retiro. Porque hoy día no sabemos cuántas personas van a ejercer el derecho a retirar los fondos. O sea, diputado, para entender, esto estaba en el marco de la discusión de la gran reforma previsional. Recordemos que se había propuesto aumentar de un 10 a un 16% más o menos la cotización. Parte de esa cotización va a un fondo solidario. Justamente esa cotización que va a un fondo solidario, de ese porcentaje que iría a un fondo común, se va a sacar el dinero para poder pagar parte de este dinero que se sacaría del 10%? Sí, pero acá se crearía además un fondo específico que va a suplir, ¿no es cierto?, esta menor recaudación que tendría, ¿no es cierto?, el afiliado que ejerce este derecho a retiro para que se le compense el día de mañana cuando jubile. Nosotros hicimos ayer distintos análisis, distintas simulaciones, y la verdad es que el efecto es muy menor en el monto de la jubilación. Yo creo que al gobierno lo que le preocupa más es otra cosa, el efecto en el mercado de capitales, que podría producir que los chilenos masivamente ejercieran este derecho a retiro. Hemos visto, por ejemplo, en la encuesta CADEM, que si bien más del 85% de los ciudadanos están de acuerdo en ejercer este derecho a retiro, no todos lo ejercerían. Un 55% estaría de acuerdo en hacerlo con esta cifra que es muy acotada, y un 45% aproximadamente se manifestaba partidario de no sacar
ni un peso de su jubilación. Por lo tanto, yo creo que en esa ley que establece ese fondo solidario compensatorio de carácter progresivo va a poder regularse de muy buena forma cómo se va a compensar a quienes corresponde compensar, que son a los que tienen menores ingresos y menor jubilación. Pero llevando a los números un poco, diputado, hoy día tenemos en nuestro país 10.950.000 afiliados, casi 11 millones, de los cuales 7,6 millones son números oficiales, no son números que uno inventa. 7,6 millones tienen menos de 10 millones de pesos, es decir, 7,6 millones no podría alcanzar ese millón de pesos que es la base. O sea, 7,6 millones, 3 de cada 4 afiliados se le va a tener que descontar más del 10% para llegar al millón. O sea, prácticamente a la gran mayoría ese 10%, que es como el título de la ley o de este proyecto, va a tener que ser más. Por eso mismo, nosotros en la norma transitoria que aprobamos ayer establecimos expresamente que en el caso que una persona tenga menos de 1 millón de pesos, equivalente al 10%, tiene derecho al menos a tener ese mínimo de las 35 unidades de fomento. ¿Por qué? Porque pasa, y lo decía Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional hoy día, y algo cierto, hay miles de mujeres, por ejemplo, que cuando se creó la reforma previsional, para efectos de recibir el bono por hijo de la reforma previsional, tuvieron que abrir una cuenta en la AFP. Esas mujeres nunca habían cotizado. Muchas de ellas eran dueñas de casa o eran temporeras que tenían enormes lagunas previsionales y abrieron una cuenta en la AFP para poder recibir el bono por hijo. Pero, por ejemplo, esas familias no tienen ingresos regulares del mercado formal. Entonces lo lógico es permitirles, en ese caso, retirar todo lo que tienen de fondo de pensiones, porque no tiene sentido que esas familias tengan 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos en el fondo de jubilaciones, porque además esas familias necesariamente van a recurrir al pilar solidario del día de mañana, pilar solidario que estamos fortaleciendo con la reforma provisional. Diputado, para mañana, por lo menos, si uno empieza a sacar los cómputos, necesitan 93 votos para que esto siga avanzando. Tienen 70 votos de parte de la oposición más formal, cerca de acuerdo a la información que teníamos del Congreso, 13 votos independientes. Hay que cazar 10 votos del oficialismo. ¿Están esos votos, no? Yo creo que más que cazar esos 10 votos del político, oficialismo, yo creo que muchos diputados de Renovación Nacional y de la UDI, esto es una apuesta, se van a poner una mano al corazón, van a escuchar a la gente, yo creo que esto es un clamor popular. ¿Qué es lo que nos dice la gente? En los correos electrónicos, yo estuve en la región de Coquimbo el fin de semana, mucha gente me paraba, agricultores, profesionales, gente de clase media, diputados, déjennos elegir. Si nosotros queremos disponer de parte de nuestros ahorros provisionales, esa es una decisión de nosotros. Y si la gente quiere optar por este crédito blando que le está ofreciendo el gobierno con tasa de interés cero, que espero que tenga mejor comportamiento que el que ha tenido el FOGAPE, que ha dejado afuera a miles de microempresarios, bueno, démosle a la gente la opción de elegir, pero el que no quiera endeudarse más, que no lo haga. Entonces yo creo que a muchos diputados de Renovación Nacional y de Chile Vamos, de la UDI, que están bastante descontentos con el gobierno, porque a veces ven que su propio gobierno los pone entre la espada y la pared. Ya pasó con el postnatal de emergencia. Tuvimos 20 diputados de Renovación Nacional que apoyaron el postnatal de emergencia contra la opinión del propio gobierno. Los mismos diputados de Renovación Nacional, como Mario Desbordes, Jimeno Ascendón, Gonzalo Fonsalía, que nos ayudaron a empujar al gobierno a tener un ingreso familiar de emergencia como la gente se merecía, 100.000 pesos por persona. Entonces, yo estoy seguro que mañana al menos vamos a tener muchos votos de diputados de Renovación Nacional, de la UDI, ¿por qué no?, de Bópoli, que nos permitan al menos aprobar la idea de legislar, seguir con la discusión en la Comisión de Constitución. Ojalá se apruebe también en particular, porque yo creo que tanto el derecho a retiro como este fondo solidario, progresivo, compensatorio que aprobamos es muy importante, pero al menos aprobar la idea de legislar, y si es necesario que esto vuelva a la comisión, seguirlo perfeccionando, estamos dispuestos
a recibir las propuestas de los diputados de Chile Vamos y espero que el gobierno deje de tomar palco en esta discusión, se involucre, presente propuestas, presente indicaciones, porque el gobierno lo único que ha hecho hasta el momento es cerrar la puerta a poder discutir este tema. Pero de todas formas, diputado, se lo había preguntado antes, todavía ustedes no tienen un catastro de cuánto sería más o menos, un estimativo del costo que tendría para el Estado, y lo segundo, cuántas personas podrían acogerse a este retiro más o menos. No, porque eso va a depender de la voluntad de las personas. Esto no va a ser forzoso, esto va a ser voluntario, va a quedar sujeto al libre albedrío de las personas. Y el fondo se va a determinar en ese proyecto de ley que va a ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Nosotros reconocemos la iniciativa exclusiva que tiene el gobierno en materia de gasto fiscal para establecer ese fondo y le damos un año de plazo al gobierno para presentarlo. Y eso lo digo por muchos que han dicho que esto es una propuesta populista, que es inconstitucional. No es inconstitucional, nosotros somos soberanos para establecer esta norma transitoria en la Constitución. Es por única vez producto de esta pandemia, entendiendo que la gente está angustiada y que quiere disponer de sus fondos previsionales, que es parte de su patrimonio, que ha logrado con el esfuerzo de toda su vida. Diputado, en la mañana en entrevista con Radio Universo, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, aseguró que el gobierno va a enviar un veto a este proyecto del tema de los servicios básicos. El presidente de su partido, Fuad Chahín, dijo que están analizando romper relaciones con el gobierno. La bancada de diputados, ¿cómo ve el tema usted? Sí, lo que pasa es que es muy violento, ¿no? Que nosotros aprobamos el proyecto de ley liderado por la diputada Giovanna Pérez que impide el corte de servicios básicos. Estamos hablando además de servicios regulados por el Estado. Se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, con los votos de diputados y senadores de gobierno y de oposición. Y finalmente el gobierno veta el proyecto. ¿Y por qué lo veta? Porque quiere que esto sea voluntario para las empresas y no obligatorio. Y ahí tenemos una profunda discrepancia, no solamente nosotros, sino que diputados y senadores de Renovación Nacional. Por eso la bancada ha decidido congelar cualquier diálogo político con el gobierno, si es que el gobierno va a vetar un proyecto de ley tan importante, no para nosotros, no para la democracia cristiana, no para la oposición, para los ciudadanos que están esperando, obviamente, que no se les corte en pleno invierno el suministro de servicios básicos tan importantes, no porque no quieran pagar, sino que, desgraciadamente, porque no pueden. Diputado Matías Bócar, diputado de la Democracia Cristiana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.